Bueno, gracias Rafa, que como se nota es amigo, y gracias a la Universidad de Navarra por esta invitación, y muchas gracias especialmente a algunos de mis primos que se encuentran en la sala, que han venido desde San Sebastián, no tendrán otra cosa que hacer. Gracias a vosotros por haber venido un viernes como hoy con esta temperatura veraniega. Bueno, yo, como decía Rafa, soy un historiador de la ciencia que me he ocupado a lo largo de mi carrera de asuntos vinculados a lo que podría denominarse una historia cultural de la ciencia, ¿no? Es lo que hago. Primero trabajé las relaciones entre filosofía natural y política en este libro de la izquierda, La física de la monarquía, que es una biografía intelectual de Alejandro Malaspina, que fue el comandante de la mayor expedición de la Ilustración hispanoamericana. Luego trabajé las relaciones entre ciencia y literatura, en Testigos del Mundo, Ciencia, Literatura y Viajes. Luego, más recientemente, efectivamente, me he ocupado de los megaterios, iba a decir, ¿no? De las relaciones entre ciencias de la naturaleza y cultura visual e imagen, ¿no? Este libro, básicamente, El rinoceronte y el megaterio, trata de cómo representamos las cosas que no podemos ver, que es un problema característico de la ciencia. El megaterio es un fósil extinto, por definición nadie lo había visto, y el famoso rinoceronte de Durero que veis en la imagen es tampoco Durero, cuando lo representó, lo había visto, ¿no? Había llegado a Lisboa y entonces un pintor moravo le había enviado unos sketches y él lo hizo a distancia, ¿no? Bueno, ligado a todo este asunto de los estudios sobre la imagen, he estado elaborando en los últimos años un libro que se llama Fantasmas de la ciencia española, que es de lo que he venido yo a hablar hoy aquí. Yo, como Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Esto los más jóvenes no lo van a entender, pero bueno, luego se lo explicáis. En concreto, de uno de los capítulos, que trata de dos mujeres, como decía Rafa, una pintora y una química, ambas del siglo XX, representantes de las dos Españas. Esto de fantasmas de la ciencia, por supuesto, requiere, como el término megaterio, requiere una explicación, ¿no? Una aclaración. ¿Por qué lo llamo así? Bueno, porque se trata de un libro que aborda 8 episodios de la ciencia española a través de algunas imágenes. O dicho de otra manera, es una historia entrecortada, intermitente, de una presencia fantasmal a partir de unos rasgos igualmente espectrales. Por una parte, las imágenes aparecen y desaparecen, nos convocan, las imágenes actualizan cosas muertas o sumergidas. Hay una gran literatura al respecto, que no voy a entrar en ella, Avi Warburg, Didier Huberman y otros autores que antes hablábamos en la comida. Y por otra parte, además del carácter fantasmal, espectral de las imágenes, la ciencia ha sido y sigue siendo vista como una presencia incierta. Es una presencia reivindicada y opacada, marginada en el contexto de la cultura española. ¿Hubo ciencia en España? Esta es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta verla tanto? ¿Por qué nos cuesta ver la ciencia de nuestros antepasados? Bueno, pues porque, como los muertos mal enterrados, la ciencia golpea nuestro subconsciente y aguarda un funeral digno, una reubicación al lugar que merece en la memoria y en nuestro imaginario colectivo. En este libro rastreo desde las primeras imágenes del Mar del Sur, a principios del siglo XVI, hasta una reciente exposición naturalista en el Museo del Prado, una de cuyas imágenes es esta que tienen, ¿no? Y ofrezco al lector convertido de alguna manera también en espectador, espero que sea un lector espectador, pues dibujos, óleos, mapas, fotografías, láminas botánicas y estampas microscópicas, ¿no? Desde el siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Son imágenes, como digo, intermitentes y luminosas, fantasmas de la ciencia española. Así que soy un historiador de la ciencia preocupado por los fantasmas, así es. Y como no me invitan al programa de Iker Jiménez, pues entonces acepto la invitación de Rafa Llano. Cuando estaba componiendo el índice del libro, haciendo unos capítulos, desechando otros, ¿no? Viendo qué sobraba y qué faltaba, pues hace un par de años, pues me di cuenta de que faltaba un capítulo clarísimamente que tratara uno de esos sujetos pues fantasmales, ¿no? Es uno de los sujetos históricos proverbialmente marginados, subterráneos, mal enterrados, o sea, eso, fantasmales. En efecto, las mujeres. Me decidí a hacer un estudio de género. Al principio pensé buscarlo, hacerlo coincidir, lo que sueles pensar es en ahorrarte trabajo, ¿no?
entonces estaba haciendo un capítulo de fósiles y de geología en el 19 y me puse a buscar en el mundo de la paleontología y la geología del 19, pero claro, es un mundo dominado por ese cuerpo tan varonil que es el cuerpo de los ingenieros de minas, ¿no? Y me costó encontrar una mujer. Total, que me di cuenta que tenía que buscar otro tema, ¿no? El problema con los estudios de género es que están de moda, ya lo sabéis, ¿no? Ya sabéis que lo que ocurre con estos temas, ¿no? Pues están llenos de tópicos, ¿no? La mayor parte de la literatura es reiterativa. Hay gente que se apunta a un carro con tal de salir en la foto y uno quiere o pretende hacer un trabajo mínimamente riguroso, mínimamente original y mínimamente consistente. Por supuesto que hay literatura muy seria sobre los estudios de género, por supuesto, ¿no? He traído algunos títulos de algunos clásicos, ¿no? Desde Margaret Rossiter hasta Jordanova, pasando por el artículo mítico de John Scott. Y hay también literatura en castellano, literatura buena, ¿no? De compañeras, principalmente de compañeras historiadoras, ¿no? Como el caso de Mónica Bolufer o Elena Hernández Andoika, que fue una de mis maestras, por cierto, o Carmen Magallón, ¿no? Por supuesto que hay. Pero también es verdad que hay mucha literatura, pues ¿cómo decirlo?, pues secundaria, o terciaria, o pleistocénica, o jurásica, en fin. Hay literatura bastante previsible sobre este tema y sobre cualquiera. Lo voy a decir rápido, ¿no? Hay que evitar los clichés, ¿no? Siempre el objetivo es evitar lo obvio, ¿no? Los lugares comunes. Recuerdo que cuando yo estudiaba en la facultad, en el Pleistoceno, en los años 80, y todo el mundo pues hacía materialismo histórico, ¿no? Y en realidad nadie había leído a Marx, eso que se perdían, ¿no? Pues ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Los estudios de género, como los de la memoria colectiva, otro tema que necesariamente tenía que tratar y que he tratado, tienen el inconveniente de que quizás estén demasiado de moda, son delicados, hay que tener cuidado y hay que huir de los tópicos. Así se me ocurrió la doble biografía de estos dos personajes, algo antagónicos y desde luego desigualmente tratados por la historiografía. Por una parte, Maruja Mayo, que es una pintora, yo diría que conocida, o bastante conocida, una artista de los años 20 y 30, en el Madrid de las vanguardias y luego en el exilio, comprometida con la República, regresada a España en los años 60 y convertida en musa en la transición. Y por otra parte, Piedad de la Cierva, que es una química que se formó en el Instituto Rockefeller, en la Junta para Ampliación de Estudios, el antepasado del CSIC, que luego trabajó después de la guerra en el CSIC y en la Armada, un personaje sin duda mucho más desconocido. Mujer también, hija de una familia murciana de la élite, miembro del Opus Dei y representante de la España de Franco. ¿Qué las separa? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? La primera esta que comento, su posición ideológica, sus creencias. Una defendió la utopía libertaria, la revolución, y la otra la ciudad de Dios. Esto no es malo, de hecho es bueno para un historiador, pues permite una doble biografía pues más plural, de hecho permite combatir un tópico, el que se refería antes Rafa, bastante en boga y que trata a las mujeres de manera unívoca, como si todas fueran iguales, como si todas las mujeres que hay que rescatar del pasado fueran herederas de las 13 rosas, ¿no? En este sentido resulta muy ilustrativa la biografía y la memoria de Piedad de la Cierva, doblemente postergada, primero durante el franquismo, en cierta manera por ser mujer, no fue catedrática de hecho por ser mujer, y luego en estos tiempos de recuperación de la memoria histórica y de la perspectiva de género, pues por pertenecer a una familia del establishment, ¿no? Ha sido doblemente postergada. Es decir, puestos a hablar de fantasmas y de sujetos invisibles, de la Cierva lo fue y lo ha seguido siendo, primero por ser mujer durante el franquismo y después por no representar a los represaliados y a la España democrática, a las víctimas que precisan una rehabilitación. También la merece ella, caramba. Al fin y al cabo, más invisible que Maruja Mayo, mucho más desconocida, entre otras cosas porque la ciencia sigue siendo en España una práctica pues mucho más oculta que la pintura. Afortunadamente, en los últimos años, Inmaculada Alba, de aquí, de la Universidad de Navarra, Ana Romero, una compañera mía del CSIC, Giovanni Zen, Alfonso Carrascosa, García Naharro y otros historiadores han rescatado su figura, ¿no? De forma que su imagen pues, empieza a emerger. ¿Qué las une? ¿Qué une a estos dos personajes? ¿Qué me permite enlazarlas? Pues muchas cosas también. Una de ellas,
la que ve en el título, la observación. Mujeres que observan, ¿no? La observación es una práctica central en la vida científica. Aunque el lenguaje ordinario aún recoge su tradicional acepción como actividad pasiva, ¿no? Parece que la observación es una actividad pasiva frente a la experimentación, que vendría a ser activa, pues su historia se está reescribiendo. Hoy día se está reescribiendo la historia de la observación, tal y como los estudios de género están reescribiendo la historiografía de nuestros días. Lorraine Daston y Elisabeth Lundbeck, dos historiadoras de la ciencia, recordaban hace no mucho, en este libro que tienen en la imagen, su sinuosa historia. Primero, en el mundo antiguo, la historia de la observación en el mundo antiguo como algo asociado a las artes adivinatorias, ¿no? Observar servía para predecir el futuro. Y después, a partir del siglo XVI, cuando dos términos que rara vez se emparejaban, observatio y experimentum, comenzaron a estrechar lazos hasta convertirse en compañeros inseparables en la Ilustración. Mientras que la observación descubría y discernía, el experimento tanteaba y probaba. Aunque el positivismo luego, en el siglo XIX, trató de hacer de la observación una operación neutra, desprovista de teorías, ajena a las especulaciones, la filosofía de la ciencia posterior a Thomas Kuhn, ha denunciado semejante ficción. Toda observación está guiada, ¿no? Este es el punto, ¿no? El ojo científico es un órgano entrenado, la mirada se adiestra. Observar significa teorizar. De hecho, el término teoría, significa meditación, precisamente, significa contemplación. Y observar implica siempre participar. Mujeres que observan. Mujeres que observan, anotan y dibujan. Mujeres que ensayan y experimentan. Mujeres que observan y también observantes. Pues la obediencia al protocolo, la regla y la rutina, a la vocación y a la religión del conocimiento se advierte con mucha claridad en las biografías de Maruja Mayo y Piedad de la Cierva. Mujeres observantes, aunque también, mujeres observantes, mujeres obedientes, pero mujeres también transgresoras, ¿no? Por descontado, cada una a su manera. Había que serlo para destacar en los mundos, para irrumpir y destacar en los mundos masculinos del arte y la ciencia. Entregadas a la observación y a la experimentación, ambas están relacionadas con la óptica, con la mirada y la estructura matemática de la naturaleza, con los rayos X, como vamos a ver, y con la vida interior, con la materialidad más perentoria y la espiritualidad de quienes soñaron en utopías libertarias o en la ciudad de Dios. El hecho de que además pertenecieran a las dos Españas enfrentadas en la Guerra Civil no hace sino redoblar este carácter representativo. De caracteres muy diferentes y opciones ideológicas y vitales tan dispares, me interesa particularmente dicha diversidad en tanto que aporta densidad y riqueza a los roles de la mujer que, lejos de ser idénticos y unívocos, fueron plurales, como los de los hombres. Su lucha por adaptarse a escenarios hostiles refuerza desde luego su carácter combativo y su tesón, pero sin embargo sería ingenuo sustituir la antigua letanía del científico o el artista como genio individual por otra nueva, compuesta por mártires y heroínas. Quizás lo fueron, ¿no? Quizás lo fueron en algunos momentos, ¿no? Pero aunque trabajaron entre el cielo y el subsuelo, no fueron las musas que cantaban las women worthies, ¿no? Ese género medieval, esos catálogos o galerías de mujeres inmaculadas y excepcionales, ¿no? No, también ellas trazaron estrategias para sobrevivir en medios tan exigentes como el arte y la investigación científica, donde construirse una identidad, esto lo sabe cualquiera que trabaje en la empresa científica, construirse una identidad, adoptar una máscara oportuna y ser valorado por tus iguales lo es todo, ¿no? La aceptación social, el reconocimiento, y siempre pesaron mucho, ¿no? en carreras con tantísimo capital simbólico, ¿no? En juego, ¿no? Aunque para adquirirlo obviamente ellas tuvieron que pagar un precio más alto que ellos y con frecuencia pues mucho más alto. Voy a resumir las trayectorias de ambas y los asuntos que he desarrollado con más propiedad y pesadez en el libro. Maruja Mayo. Bueno, la definición que le dio Dalí es legendaria, ¿no? Maruja, le dijo un buen día el de Figueras a Maruja, eres mitad ángel, mitad marisco.
Es una fórmula muy certera. Dalí era un gran escritor, estoy tentado de decir que era mejor escritor que pintor, pero me lo voy a callar. Bueno, es una fórmula certera porque evoca de manera gráfica y algo surrealista, como si fuera una greguería de Ramón Gómez de la Serna, otro gran amigo suyo, ¿no?, las dificultades para clasificarla que siempre tuvieron los críticos de la pintora, como los seres que habitaban los antiguos gabinetes de curiosidades, extraños por definición. Maruja Mayo se resistió siempre a la taxonomía. Pero el comentario quizás también tiene algo de misógino, pues alude al papel de la mujer en el imaginario surrealista, niña, ángel, mediadora entre el hombre y la naturaleza, objeto exuberante del deseo masculino. Es conocida la forma, a propósito de la misoginia del surrealismo, es conocida la forma despectiva con que Breton, el gran sacerdote del surrealismo, y Buñuel también, trataban a las mujeres, o la propia misoginia, ¿no?, de Dalí. Y es muy sintomática una tendencia de la crítica. Mientras que a algunos hombres se les clasifica de excepcionales, por supuesto, a las mujeres equiparables se las suele tachar de inclasificables. Ana María Gómez González, que era su verdadero nombre, Maruja Mayo es su nombre artístico, nunca mejor dicho. Ana María Gómez González fue la cuarta hija de los 14 que tuvieron sus padres. Nació en 1902 en Vivero, en Lugo, donde vivió su infancia. Su padre era un funcionario de aduanas, le trasladaron a Avilés y luego le trasladaron a Madrid en 1922. En Madrid, de la Gran Vía neoyorquina y de las tertulias literarias, la ciudad castiza y cosmopolita de los años 20, la que impactó en la vida de aquella chica audaz y provinciana y marcó su obra temprana. Dalí fue quien la introdujo en el ambiente de la residencia de estudiantes. Eran los años dorados, ¿no?, de aquel vivero intelectual, ¿no?, científico y artístico de la Junta para Ampliación de Estudios, ¿no?, e Investigaciones Científicas, normalmente conocida como la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios. Allí conoció a García Lorca y a Buñuel, a Rafael Alberti y luego a Miguel Hernández. Con estos dos últimos, con Alberti y con Miguel Hernández, tuvo relaciones amorosas. Lo que bien mirado, como su excentricidad o su proverbial lengua, llegó a ganar un campeonato de blasfemias, ha contribuido a diluir su obra tras los aspectos, llamémosle, erótico-festivos con que las mujeres excéntricas e inclasificables suelen ocupar las páginas junto a genios como Cernuda, Alexandre, Lorca, Picasso, Gris, Hernández, Dalí, Alberti o Neruda, ¿no? Se ha señalado precisamente a este respecto el contraste entre lo mucho que mencionó Maruja Mayo a sus colegas y lo poquísimo que la mencionaron estos tres últimos, ¿no?, Dalí, Alberti y Neruda, ¿no?, pese a lo cercanos que fueron. De alguna manera, la memoria de nuestra pintora fue borrada no solo por el franquismo, sino también por algunos de sus propios compañeros de viaje de la generación del 27. Se sabe con certeza que dos de los poemarios más importantes de todo el siglo XX en España, sobre los ángeles, de Alberti, y El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, están inspirados en ella, y lo que es más importante, en su obra pictórica. Pues de nuevo a Maruja Mayo le cuesta desprenderse de esta condición de musa, de objeto de inspiración, o incluso, como se ha dicho, de mascota, ¿no?, de la generación de los poetas y artistas de 1927. Bueno, de las 3 o 4 obras suyas que voy a comentar brevemente, la primera es esta que tienen en la imagen, que es La verbena. La verbena es un gran óleo de gran formato de 1927, es una de las obras principales de la serie Estampas y verbenas, ¿no?, fueron expuestas en las salas de la Revista de Occidente en 1928, que fue su primer gran éxito con mayúsculas. De hecho, Ortega y Gasset cayó rendido, ¿no?, ante la belleza de estas imágenes. Es un lienzo de gran formato, como decía, casi un collage ultraísta, ¿no?, donde se agolpan escenas del Madrid popular con unos cabezudos en forma de guardias civiles, curas y reyes. Aunque la crítica social es evidente, me interesa como propuesta visual y como reflexión sobre la observación. Un acto que se nos muestra caleidoscópico, simultáneo y encadenado. Se aprecia claramente la influencia del cine, ¿no? Es una composición gobernada por el movimiento y la secuencialidad, un carrusel de imágenes
que giran y se suceden. Un cuadro, efectivamente, cinemático y cinematográfico, ¿no? Así como el microscopio, el estereoscopio, el daguerrotipo modificaron en su día las posibilidades de percepción, inaugurando pues esas nuevas formas de captar la realidad. Este es un clásico sobre las técnicas del observador y estos instrumentos y cómo modificaron la mirada en el siglo XIX, pues la cinematografía en los años 20 estaba consolidándose como la tecnología por antonomasia para observar y narrar acontecimientos, sin duda alguna la más influyente de todo el siglo XX. Bueno, estas dos mujeres aladas en el centro son ella misma y su amiga Concha Méndez. Concha Méndez es una de las mujeres modernas de entonces, deportista, como la gran Lili Álvarez, que entonces estaba disputando Wimbledon y todo. Bueno, están proclamando la libertad festiva de las sin sombrero. Las sin sombrero es un grupo de mujeres que decidieron quitarse el sombrero y provocar un gran escándalo en el Madrid de la época. Está proclamando este óleo, como diría Walter Benjamin, el flânerie, ¿no? El vagabundeo, el callejeo femenino, castizo y verbenero, coetáneo, como digo, a Walter Benjamin, pero con chotis y anís, sin Baudelaire, pero con mantón de Manila y organillo de fondo, sobre la pradera de San Isidro. Está entre el collage y el cine, rezuma vanguardia, deporte, ciudad y tecnología, ¿no? Transmite velocidad y alegría de vivir. Se sentían, como decía Maruja Mayo, en la aurora de la cultura. La segunda obra que quería comentar es Antro de fósiles. Antro de fósiles es otro óleo de gran formato del año 1930, perteneciente a la siguiente serie, que es Cloacas y campanarios. Es habitual vincular toda esta serie a los estertores de la dictadura de Primo de Rivera. La crisis del 29 clausuró de golpe los felices años 20. También concluía la relación de Maruja Mayo y Alberti, cuyos versos recogen puntualmente esta visión sombría que pintó la bruja joven, como la llamó el inefable Ramón Gómez de la Serna. La bruja joven. Son dos poemas firmados en 1929, los de Alberti, ¿no? Los ángeles muertos, como decía antes, y el otro, de manera ya explícita, que se titula La primera ascensión de Maruja Mayo al subsuelo. Solo hace falta leer estos poemas mientras se contempla el cuadro para comprobar la sintonía entre las palabras y las imágenes, ¿no? Si en el primero se suceden, cito entre comillas, el insomnio de las cañerías olvidadas, el silencio de las basuras, el destierro de un ladrillo difunto, las chimeneas que se derrumban, esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos. En el segundo, el poeta interpela directamente a la pintora, la interpela directamente y le dice: dime por qué las lluvias pudren las horas y las maderas, aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes, despiértame. Antro de fósiles es una visión onírica, fantasmagórica, donde emerge lo siniestro, lo familiar extraño, por decirlo con Freud. Está claramente instalada en la tradición de la España negra, en Valdés Leal o en Solana, y es un descenso a las cloacas y las alcantarillas, al subsuelo, como apunta Alberti, invirtiendo el movimiento de los ángeles y de las vírgenes, ¿no? La ascensión, ¿no? En otro momento le dice eso: mira siempre hacia abajo, ¿no? Nada se te ha perdido en el cielo. Este es uno de los versos, ¿no?, de la primera ascensión de Maruja Mayo al subsuelo. Es, desde luego, Antro de fósiles un memento mori, recuerda que morirás, actualizado por La Vanguardia, un desengaño surrealista. También ha sido interpretado como una premonición de los desastres inminentes, ¿no?, como una premonición de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial. El aire festivo y colorido de las verbenas de antes se ha convertido en una imagen tétrica de huesos, excrementos y despojos. Es una premonición funesta, un dato que apunta a sus datos de pitonisa, a su firme creencia en el carácter anticipatorio del arte y del antiguo significado de la observación ciceroniana como práctica adivinatoria, como decía antes. En el arte y en la ciencia, observar es una actividad orientada también hacia la predicción del futuro. Se observa el comportamiento de los fenómenos naturales para saber qué ocurrirá. Antro de fósiles puede ser contemplado, por tanto, como una visión en el sentido de premonición,
una visión anticipatoria, ¿no?, de acontecimientos venideros, un claro antecedente del mismísimo Guernica, ¿no? El arte, llegó a decir Maruja Mayo, el arte es presagio. Es visible la estética telúrica de la Escuela de Vallecas en el lienzo, pero voy a dejar comentar a la propia Maruja Mayo su obra, pues esta es una característica muy suya, ¿no?, su capacidad para convertirse, por supuesto, en su mejor comentarista, ¿no? Una vez en el exilio, tras estallar la guerra, marchó a Argentina, donde vivió hasta principios de los años 60. Pues bien, allí, además de pintar, escribió distintos textos programáticos. Dos de ellos son Lo popular en la plástica española a través de mi obra, o más adelante, El surrealismo a través de mi obra. En este segundo texto es donde, con una prosa surrealista muy lograda, consigue inscribir la serie Cloacas y campanarios en la senda de dicho movimiento, ¿no? Cito textualmente un pasaje de esta obra. Cerca de los parajes derrotados están las construcciones derruidas, los antros de fósiles. Sobre las piedras húmedas se desarticula la armonía de los esqueletos entre la descomposición de los barriles y guitarras. Todo está calcinado y mordido por el azufre. Todas las cosas están oxidadas y mohosas. En la naturaleza constante de esta realidad sin existencia velan las sotanas y las levitas, gloria de los estropajos. Aquí vemos esta otra imagen fabulosa, ¿no?, una fotografía que se hizo el día que la entrevistó la que está a su derecha, ¿no?, que es Josefina Carabias, una escritora y periodista, ¿no? En fin, como historiador de la ciencia me interesa subrayar la influencia de los rayos X en el movimiento surrealista. Este tema, que ha sido desarrollado con propiedad en el libro este magnífico de Ana Lamata, Superrealistas, y donde se cuenta que desde su descubrimiento a finales del siglo XIX, pues gracias a los experimentos del doctor Röntgen, con las radiaciones electromagnéticas, la doble visión, que era como se le llamaban a los rayos X, la doble vista, la doble visión a través de los cuerpos opacos, supuso una fuente de inspiración para los artistas, así para la literatura. Pensemos, por ejemplo, por supuesto, en La montaña mágica y en su héroe atribulado, Conrad Castorp, en La montaña mágica, como para si pensamos en las artes visuales, sea que pensemos en el cine o en la pintura, sea que pensemos en Méliès o en Franz Marc, Picabia, Apollinaire, Duchamp, el mismo Gómez de la Serna se dejaron seducir por aquellas nuevas imágenes de huesos y esqueletos, ¿no? ¿Y qué es antro de fósiles? Sino en realidad, pues eso, una pintura de sombras, una esquiagrafía, ¿no?, como decían los griegos, ¿no?, la pintura de sombras, ¿no? Su pintura, en efecto, está ligada a este afán que comparten el surrealismo y los rayos X, que consiste en retratar más que la realidad, como decía un poeta de la época, Iván Gol, la realidad a ultranza. Se trataba de reflejar no la realidad, sino la realidad a ultranza. La vida radiografiada, desnuda hasta los huesos y toda la carne incendiada, decía este poeta. Desnuda hasta los huesos y toda la carne incendiada. Fijémonos, nos podemos fijar también en otro de los óleos, ¿no?, de esta serie, ¿no?, Cardos y esqueletos, ¿no?, donde se ve una mano en sus huesos desnuda como si estuviera efectivamente radiografiada, ¿no? Parece sostener una espiga, que es un cardo calcinado, ¿no? Es inevitable, al contemplar esta imagen, pensar en la primera radiografía que vio la luz, la famosa mano de Berta. Berta es la mujer del doctor Röntgen, ¿no? Esta es la primera imagen de rayos X que vio la luz, ¿no? Allá por 1895 le dijo a su mujer: pon la mano, y radiografió la mano, ¿no? Y es inevitable pensar también en el papel de la mujer, objeto y sujeto en la ciencia y el arte, ¿no? Se ve la alianza clarísimamente, ¿no? Mientras que la mano de Berta está con su alianza, recuerda el rol femenino como objeto de observación, la de Maruja Mayo, no ya la mano extendida representada, sino la propia mano que está detrás, la mano invisible del artista, su mano creadora y sin alianza, es la que produce la imagen, la que genera la observación. En pocas décadas las mujeres habían subvertido el papel pasivo al que estaban confinadas. Pintoras como María Blanchard, Ángeles Santos o Maruja Mayo son apenas la cresta de una ola gigante que fue imparable a partir de la Primera Guerra Mundial, que es cuando las mujeres se incorporan
al mundo de las fábricas y luego al acabar la guerra mundial, la guerra europea, no regresaron a casa ya, se incorporaron de forma definitiva al mundo laboral. Bueno, termino con Maruja Mayo con estas dos imágenes, ¿no? Una que es La sorpresa del trigo, un óleo también de gran formato de 1936, de la serie que inaugura entonces en el exilio, que se llama La religión del trabajo. De nuevo, las manos, ¿no? Esta vez con promesa de vida y crecimiento, otras manos femeninas, pero no esposadas ni cadavéricas, sino rotundas y alzadas. El cardo calcinado ha sido sustituido por 3 espigas de trigo que brotan de los dedos de la mano derecha, sembrados previamente en la palma de la izquierda. Es un tributo a la revolución proletaria y a la femenina, así como al papel nutricio, de la diosa Gaia o Cibeles, ¿no? Pensando en Cibeles, de hecho, es una imagen bastante más madrileña, ¿no?, de lo que parece. Lo cuenta el artista en una de esas entrevistas en las que aparece en un documental estupendo de la serie Los Imprescindibles, que es una serie de la 2, que es prácticamente la única televisión que se puede ver. Con su proverbial don de la palabra, en esta entrevista recuerda que la idea de la sorpresa del trigo, lo recuerda ya muy mayor, le sobrevino, lo cuenta ella con mucha gracia. Ella es una gran promotora de su obra y es una señora muy divertida, y cuenta cómo se le ocurrió la idea de sorpresa del trigo, ¿no? Cuando asistió con María Zambrano a la última manifestación del 1 de mayo en el Madrid de la República. No debía estar muy lejos de la Cibeles, por eso de la diosa Gaia y Cibeles que decía antes, cuando distinguió un hombre que alzaba su brazo y dice, con un enorme pan que era como una Eucaristía. Mayo le preguntó, ¿de dónde venían? Venimos andando desde Tarancón, dijeron. ¿Y qué queréis?, volvió a preguntar. Pan, contestaron rotundos. El trigo, dijo en otra ocasión, era el símbolo pánico del mundo. Maravillosa Maruja Mayo, ¿no?, capaz de fundir en una pincelada la mitología griega de la Arcadia con el alimento básico y con la comunión de todos los pueblos con la lucha final. La última imagen que pondré es esta, una Venus vitruviana y mecánica de la serie de los viajeros del éter. La serie de los viajeros del éter es una serie posterior ya, en la época del exilio. Es procedente esta imagen de un cuaderno de trabajo que conserva la Galería Guillermo de Osma, ¿no? Ilustra bastante bien la orientación que tomaron algunas de sus series americanas, cercanas casi siempre a la ciencia ficción y al esoterismo. Los viajeros del éter, los moradores del vacío. Tiene otra serie que se llama Naturalezas vivas. Estaba ya fascinada por descubrir las leyes que regían las estructuras naturales. Obedecer estas leyes, observarlas, fue la consigna de Maruja Mayo a partir de los años 40. Una búsqueda obsesiva de la cifra y la euritmia, ¿no? La euritmia es la combinación armónica de formas y líneas y proporciones. El orden, decía Maruja Mayo, es la arquitectura íntima de la naturaleza y el hombre, la matemática viviente del esqueleto, como se puede apreciar en esta imagen. Había, según ella, 2 cánones en la naturaleza, el mineral o estático y el biológico o viviente, ¿no? Ambos guardaban sendas lecciones matemáticas, pero incluso más allá del impacto de la ciencia en sus sucesivas formas, como he tratado de mostrar, en sus sucesivas formas de observar y retratar el mundo, primero la cinematografía, luego la geología, la paleontología, los rayos X, progresivamente las matemáticas y la geometría, Maruja Mayo entendió la práctica pictórica en sí como una empresa netamente científica. Se ha comentado a menudo el carácter meticuloso, su carácter meticuloso y perfeccionista, y en efecto, su trabajo, cuando te acercas a sus cuadernos de trabajo en la Galería Guillermo de Osma, lo ves perfectamente, su trabajo rebosa cálculo, planificación, ¿no? Es metódico como el de un laboratorio, aspira a unas verdades universales y absolutas como las matemáticas, y cada serie, en una palabra, constituye un verdadero proyecto de investigación. Pero voy ya con Piedad de la Cierva, que si no, Maruja Mayo, ya sabéis que las artistas se lo comen todo. Esta química, especialista en cristalografía, nacida en Murcia, hija de un profesor que luego tuvo cargos en el Ministerio de Educación, tiene una biografía también fascinante, ¿no? Mucho más discreta como persona, cosmopolita también como Maruja Mayo, y muy representativa de algunos temas que me interesan bastante,
Algunos de ellos, que voy a pasar por encima de ellos, son los vínculos entre el Opus Dei, el franquismo y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no?, que es la institución donde yo trabajo. El papel de la mujer, por supuesto, y la autobiografía, que es un género muy interesante, la autobiografía y la espectroscopía. Voy a comenzar por esto último, ¿no?, esto de la autobiografía y la espectroscopía, ¿no?, aunque debo dar un pequeño rodeo. Hay unas memorias de Piedad de la Cierva que están en el Archivo General de la Prelatura en Roma y que constituyen la fuente principal de las páginas que le he dedicado, ¿no? Son unas memorias autobiográficas que escribió entre 1993 y 1995, siendo octogenaria, donde cuenta su trayectoria desde sus estudios universitarios en Murcia y en Valencia. Es más, lo cuenta desde su infancia y es un material pues muy interesante, no solo por lo que cuenta, por supuesto su trayectoria profesional, su formación en el Instituto Rockefeller, sus viajes de formación a Copenhague y Washington, los detalles, por supuesto cuenta muchos detalles muy interesantes de las instituciones donde trabajó, es decir, la información histórica que contiene, que es muy interesante también, sino también su vida personal, ¿no?, sus miedos, sus alegrías, sus convicciones, sus dudas, ¿no? Las memorias autobiográficas son un género de relato específico donde uno se convierte en objeto de estudio de uno mismo, ¿no? Es un género efectivamente autorreflexivo, especular. Es el famoso lema de las confesiones de San Agustín, ¿no?, el mi quaestio factus sum, ¿no?, me he convertido en una pregunta, en una cuestión para mí mismo, ¿no? Esto es muy interesante porque los científicos se estudian a sí mismos, ¿no?, se escrutan, ¿no?, como si se pusieran en el portaobjetos, ¿no?, se cuentan a sí mismos, como los artistas cuando se autorretratan. En otros pasajes del libro trato este tema, ¿no?, por eso me interesaba aquí, ¿no?, también trato el tema de los autorretratos, un género que linda con las memorias autobiográficas. El de la izquierda es Cajal, el de la derecha es Jovellanos, pintado por Goya, como habréis reconocido. Por otra parte, la espectroscopía es un conjunto de técnicas útiles en distintas ramas de la óptica, ¿no?, en la astronomía, por ejemplo, pero también en el área de la cristalografía, que es en el que Piedad de la Cierva trabajó. Trabajando yo, intentando hacer un libro de fantasmas de la ciencia española, pues tarde o temprano me iba a interesar por los rayos X y los espectros, ¿no? Una palabra, dicho sea de paso, que comparte la raíz indoeuropea de marras, que es spec, con espiar, con espejo, especular, espectador, y significa, cómo no, mirar, contemplar desde arriba, ¿no?, observar. En óptica, el espectro de la radiación electromagnética que emite o absorbe, en óptica el espectro es la radiación electromagnética que emite o absorbe un cuerpo, ¿no? Los expertos en óptica suelen explicarlo de manera muy gráfica diciendo que un espectro equivale a la huella digital de un cuerpo. En astronomía, por ejemplo, se miden las longitudes de onda de las emisiones electromagnéticas de los cuerpos celestes, lo que permite averiguar la composición material de dicho cuerpo, generalmente tan lejano que no podemos acceder a él de otra forma. En el campo de la cristalografía, el asunto es como sigue. Al lanzar un haz de rayos X sobre una estructura cristalina, se dispersan elásticamente de forma ordenada, siguiendo un patrón de difracción. Este dato, el patrón de difracción, es el que revela la estructura periódica del cristal. El espectro de difracción nos informa sobre la posición y el tipo de átomos que encontramos, la composición del cuerpo atravesado por esta luz invisible, ¿no?, la de los rayos X. Así que como los de las lejanas estrellas, los espectros de los cristales vienen a ser las huellas digitales de estas estructuras cristalinas, ¿no? Pues bien, tanto rodeo para decir que para los historiadores los documentos y las imágenes del pasado vienen a ser también espectros de nuestros sujetos de estudio. Son luces, los rastros que encontramos en los archivos, son luces que emitieron hace años y que nos llegan para interrogarlos. No voy a adentrarme en el giro espectral, porque ya nos iríamos a una conferencia demasiado larga,
pero sí por lo menos me voy a permitir mencionarlo y poner el título de uno de los libros que se ha hecho recientemente sobre este asunto, de lo que se viene llamando el giro espectral, ¿no? Los espectros se interesan mucho en humanidades y en ciencias sociales por este asunto. De todas formas, los espectros, hay que tener cuidado, los espectros de los sujetos del pasado no son los sujetos del pasado exactamente, no son ellos, son el rastro que nos queda. En el caso de las memorias autobiográficas y de los autorretratos, son además huellas o rastros intencionados, son rastros subjetivos, son rasgos en primera persona, ¿no? Además, en el caso de Piedad de la Cierva, no fueron escritos para ser publicados, como hacía Maruja Mayo, que escribía textos para promocionar su obra o para hablar de ella misma, que va. Las memorias de Piedad de la Cierva no buscaban el self-fashioning, ¿no?, sino que son más bien un ejercicio íntimo de reconstrucción retrospectiva, un relato o balance privado, al menos doméstico, próximo, pues yo diría que a las memorias familiares, pero también al género de la confesión, como he dicho antes, ¿no? Desde San Agustín, la autobiografía es un género con hondas raíces religiosas. Algunos especialistas lo llamarían, no miro a nadie, algunos especialistas lo llamarían una terapia de reminiscencia, ¿no? Pues no en vano, al principio y al final de estas páginas, su autora reconoce que la memoria le falla, que su cuerpo se va desmoronando y que el final se acerca. Contarse a uno mismo es una práctica universal y seguramente en las etapas finales de la vida es una necesidad perentoria. ¿Cómo se almacenan los recuerdos en el cerebro?, se pregunta una y otra vez Piedad de la Cierva cuando está perdiendo la memoria. Bueno, como una luz fantasmal, en efecto, la primera frase de este documento es enigmática y reveladora. Cito textualmente la primera frase de las memorias. Hace unos meses, quien puede, me encargó que escribiera estas memorias. Mujer católica, agregada del Opus Dei, no sabemos si se refería a su confesor o al Altísimo. En la orilla opuesta que Maruja Mayo, quien Maruja Mayo abjuraba de la jodida mística, decía ella, aunque acabara, también hay que decirlo, que Maruja Mayo acabó entregada al esoterismo. Piedad de la Cierva encarna una biografía científica representativa del franquismo y la España más tradicional. He procurado acercarme a ella, en el libro, pues como a Maruja Mayo, sin prejuicios, sin entrar tampoco a evaluar o a posicionarme yo frente a sus ideas o creencias. Es un doble movimiento necesario el que hay que hacer siempre en los historiadores con nuestros sujetos de estudio. Hay que acercarse y hay que distanciarse también de nuestros objetos de estudio, o sea, de nuestros fantasmas. En fin, las memorias están llenas de detalles interesantes. Otro, por ejemplo, cuando al principio reconoce la dificultad de la tarea que ha decidido emprender, ¿no? Este comentario es muy de mujeres de una cierta época de la historia de España. Y dice textualmente, para enfrentarme con el problema de la humildad que todos tenemos pendiente, conviene desaparecer, no hablar de uno mismo. Vanitas vanitatis, ¿no? Bonito dilema. ¿Cómo desaparecer de un relato autobiográfico, ¿no? ¿Cómo combinar la humilitas cristiana con la necesidad de no desaparecer del todo, de registrar la propia vida para no olvidar y para no ser olvidada por completo? Es el tema continuo en la biografía de ella, de la transparencia, la visibilidad y la invisibilidad que parecen atravesar no solo en realidad su práctica científica, sino su biografía entera y los estudios de género. Gracias a los trabajos de muchas historiadoras o historiadores, de Carmen Magallón, entre otras, sabemos mucho de la irrupción de las mujeres en el mundo de la química y la investigación científica en esos años. Piedad de la Cierva es algo posterior, unos 10 años menor que las pioneras, ¿no? Que son 10 años mayores, ¿no? Que son Dorotea Barnés, que es esta que aparece en la imagen en la portada del libro de Carmen Magallón, Genara Vicenta, María Antonia Zorraquino o Ángela García de la Puerta, en esta bellísima imagen que me proporcionaron unos de sus hijos en realidad, ¿no? Aquí está Ángela García de la Puerta junto a un aparato de KIP, que es un generador de pequeños volúmenes de gases. Muchas de estas mujeres están ligadas a la Universidad de Zaragoza y otras muchas, por supuesto, a la residencia de señoritas y al laboratorio Foster, ¿no?
en la foto, ¿no? El laboratorio Foster, la residencia de señoritas, todas estas instituciones al calor de la Junta de Ampliación de Estudios, ¿no? Piedad de la Cierva ofrece un perfil parecido y sin embargo distinto. No estuvo ligada a la residencia de señoritas, sino a una residencia teresiana, aunque se formó en el Instituto Rockefeller a partir de 1932, el Instituto de Física y Química de la Junta de Ampliación de Estudios, un sitio realmente muy puntero, ¿no?, de los años 30. Aquí la vemos en esta fotografía de justo antes de la guerra, rodeada de hombres, de lado, ocupando ese lugar marginal, privilegiado, ¿no?, exclusivo, ¿no? Allí realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Julio Palacios, que era ya una eminencia, el fundador de la Escuela Española de Rayos X y Difracción Electromagnética, donde estaban también en este equipo Enrique Moles y Miguel Catalán. Defendió la tesis, Piedad, sobre los factores atómicos de azufre y el plomo en 1934. Luego marchó, siendo muy joven, a Copenhague, un episodio que ocupa bastante en las memorias, algo natural, porque los viajes de formación suelen quedar bastante grabados en las vidas científicas y las trayectorias académicas. Estuvo en el Instituto Niels Bohr, en la imagen, y trabajó con von Hevesy, un conocido químico y físico húngaro que llegó a alcanzar el premio Nobel. Coincidió también allí con James Franck y con Otto Robert Frisch, que años después estuvieron en el proyecto Manhattan, y también coincidió con la mismísima Lise Meitner, ¿no?, otra eminencia, una física judía que casi obtuvo el Nobel. Y digo que casi obtuvo el Nobel porque prácticamente se lo birlaron, fue la descubridora de la fisión nuclear, ¿no? En fin, con 22 años, Piedad de la Cierva se cruzó con la élite de las ciencias de la materia del momento. Regresó a Madrid, estalló la guerra civil y ya pues nada volvió a ser lo mismo, ni en su vida ni en la de este país, ¿no? No puedo entrar en detalles, evidentemente, pero el caso es que Piedad de la Cierva fue luego, después, en 1939, fue reclutada por el CSIC. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se edificó sobre las ruinas de la Junta de Ampliación de Estudios, tal y como los templos medievales se edificaban sobre las basílicas romanas. Fue reclutada por Julio Palacios, que no fue depurado, y sobre todo gracias a José María Otero Navascués, un marino al que había conocido brillante marino, que había conocido en la legación noruega de Madrid, en la guerra, donde se habían refugiado en la guerra, y que fundó, Otero Navascués fundó la sección de óptica, o el embrión de la sección de óptica del CSIC, el que se llamaría después el Instituto Daza Valdés. Aquí la vemos en este retrato a Piedad de la Cierva, una mujer con gesto decidido y mirada limpia, ¿no? En la posguerra, en lugar de seguir por el campo de la cristalografía, en lugar de seguir por el ámbito de la difracción de los rayos X o por otras ramas de la química cuántica o la física atómica, y tenía formación para ello, Otero Navascués orientó la carrera de Piedad hacia la óptica de instrumentos y el vidrio, dos campos relacionados con las políticas tecnológicas e industriales de la España de Franco, ¿no? Piedad de la Cierva trabajó en instrumentos ópticos, en láminas antirreflectoras y en instrumentos como el que vemos, construido por Enosa, una empresa asociada al Instituto Nacional de Industria, ¿no? Más adelante, Navascués se la llevó al laboratorio y taller del Estado Mayor de la Armada, que es el laboratorio y taller de investigación de la Marina, ¿no?, donde trabajó en la fabricación de instrumentos ópticos, en espejos de aluminio, en plena época de la autarquía. En resumen, la Marina quería dejar de depender de los fabricantes extranjeros, de las grandes casas de fabricantes de instrumentos ópticos, Zeiss, Scott, Parra-Montois, etc. Bueno, en esta carrera por lograr autonomía industrial y tecnológica, la Armada la envió a Washington a estudiar los laboratorios y fabricantes americanos. Fue en 1948. Tenía entonces Piedad de la Cierva 35 años y estuvo durante casi un año aquí, en el National Bureau of Standards, uno de los complejos científicos y tecnológicos más avanzados del momento, ¿no?, situado en Washington, en la colina de la avenida Connecticut, un rincón apacible y semirural al noroeste de la ciudad, ¿no? Si echamos un vistazo a esta panorámica, se aprecian las similitudes con otros espacios
académicos, ¿no? Y otros campus, ¿no?, de investigación, con cualquier campus universitario en realidad, ¿no?, pero también con el propio CSIC de la calle Serrano, ¿no?, que se esconde ahí tras la calle Serrano, esos espacios pues algo restringidos, pacíficos, aislados, ¿no?, pequeñas ciudades que tienen algo de monasterio y algo de laboratorio. En Estados Unidos, Piedad de la Cierva visitó Rochester, la Kodak y otras muchas instalaciones en Ohio, la Libby Owens, una compañía que fabricaba 100.000 vasos y copas de vidrio templado al día y donde los hombres, como anota ella con mucha perspicacia, parecían máquinas y las máquinas parecían hombres. En fin, regresó a España, montó un horno y un laboratorio de fabricación de vidrio en la Armada, dirigió tesis sobre este tema y publicó con sus colaboradoras un trabajo que obtuvo un premio de investigación, ¿no?, los ensayos de fabricación de vidrio óptico en 1954. Allí, en este texto, cualquier profano como yo, que solo soy historiador, con algo de paciencia y curiosidad puede aprender que en realidad los vidrios, de las noticias que me he enterado, tal es mi analfabetismo, que los vidrios son unos materiales que habitan en una zona de transición entre el estado líquido y el estado sólido. Es decir, que no son verdaderos sólidos, sino líquidos sobreenfriados, ¿no?, que es una definición que me encantó, ¿no? Cualquiera lo diría, ¿no?, al mirar por una ventana, ¿no? Bueno, estos ensayos están encabezados por un significativo lema del Apocalipsis, ¿no?, que he puesto aquí en la imagen, ¿no?, ipsa vero civitas saurum mundum simile vitro mundo, y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, ¿no?, un pasaje del Apocalipsis, ¿no?, la ciudad de Dios, en efecto. Para entonces, Piedad de la Cierva se había hecho agregada del Opus Dei en 1952, una institución, una prelatura, con la que ella misma había tenido sus más y sus menos. Debo decir que en 1940, 12 años antes, se presentó unas cátedras en la universidad y que por una de esas maniobras tan habituales entonces y ahora en todos los colores, la dejaron fuera. Lo cuenta ella misma en sus memorias con bastante detalle, ¿no? El Opus Dei, prelatura que hacía del trabajo y de la búsqueda de la excelencia profesional el medio de santificación de sus feligreses, encontró en la investigación científica un campo muy abonado para sus fines. Una religión del trabajo, como decíamos antes con Maruja Mayo, pero sin Lenin, ni hoces ni martillos, sino con Cristo, rosarios y cruces. Una religión que hacía de la observación todo un emblema donde se reunían el estudio y la obediencia. El Opus Dei, falta decir, diseñó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en sus primeros años, convirtiendo la antigua colina de los Chopos en un espacio enclaustrado, una ciudad de Dios amurallada, cuya apariencia pacífica, aislada y hermética aún se respira, ¿no? No en vano, su primer secretario general fue el sacerdote farmacéutico y edafólogo José María Albareda, uno de los que había cruzado como sabéis todos aquí perfectamente, uno de los que había cruzado los Pirineos con Escrivá de Balaguer, el fundador de la obra, cuando estalló la guerra. Esta doble impronta, que es lo que me interesa, esta doble impronta o doble herencia del mayor organismo público, es el mayor OPI de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, esta doble impronta, la institucionista de la Junta de Ampliación de Estudios, o la de Cajal, y la católica del CSIC, es decir, la liberal, la tradición liberal progresista y la tradición conservadora, ha marcado y marca la vida de la institución en la que yo llevo 30 años trabajando, ¿no? Sus pugnas internas. Así como se habla de las familias del franquismo, las dos familias tradicionales del CSIC siempre han sido esas, pero esto naturalmente es otra historia. Al final de sus memorias, Piedad de la Cierva, comentando que le había entretenido mucho al final escribir estas memorias, hace otro de esos comentarios maravillosos, ¿no?, que nos ilustran qué tipo de persona era, ¿no? Dice: tengo la suerte de que me suele divertir todo lo que hago. Lo que tuve que estudiar durante más de 40 años de investigación científica, leer un periódico, coser una falda o arreglar un armario. Tenía ya pérdidas de memoria y le habían diagnosticado falta de riego. Quizás por eso se puso a ordenar y escribir sus recuerdos, una terapia de reminiscencia, como decíamos. También al final se pregunta cómo se almacenan los recuerdos, cómo funciona el cerebro. Preguntas que han interesado no solo a los sucesores de
de Cajal, a los neurofisiólogos, sino en realidad a todos los científicos naturales y sociales del último medio siglo. En marzo de 1995, en una pequeña nota manuscrita que acompaña estos recuerdos, le decía a una amiga que había oído decir a un poeta que acababa de publicar sus memorias que todo el que recuerda miente. Yo creo, añade ella, que no he mentido, al menos conscientemente. Solamente he omitido un par de episodios que he preferido no recordar. Así que quien recuerda, podríamos concluir, también olvida. Muchas gracias.